Seguimos con el general Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto. Le había comentado el caso de Mónica Sosa, esta adherente cabildante que es beneficiada por una adjudicación directa de una vivienda en el ministerio que dirigía su esposa, la hoy senadora Irene Moreira. Después se supo, le agrego, que el de Mónica Sosa no era el único caso, que había otros casos más de entregas directas de forma discrecional. Y le quiero mostrar apenas unos segundos de lo que decía Moreira el lunes siguiente, tras ese fin de semana que Cabildo se toma para pensar si seguía o no en la coalición. Así después le pido una reflexión. Esto decía Irene Moreira. El mismo procedimiento fue utilizado por autoridades en los 15 años que precedieron esta administración en más de 70 oportunidades. Ahora me voy a referir al caso particular. Si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión. Este mismo procedimiento fue utilizado por autoridades en los 15 acá Moreira dice que lo volvería a hacer. Sin embargo, unos días después, primero usted y después ella en Radio Sarandí, dicen, bueno, tal vez hoy con el diario del lunes, viendo lo que pasó, usted fue claro, unos días después dijo, yo no hubiera tomado esa decisión. Y ella también parcialmente hace una autocrítica. ¿Qué reflexión tiene hoy? Es bueno poner en contexto. Primero, Irene Moreira no le dio casa a nadie, le facilitó el acceso al alquiler, a que lo pagara de por vida. El Estado uruguayo no perdió un peso en ninguna de las acciones de Irene Moreira. Eso hay que dejarlo claro, porque no, es distinto, porque hubo épocas en que el Banco Hipotecario regalaba casas, acá no se regaló nada. Era alquiler, es cierto. Acá se le dio el acceso a un plan por el cual toda su vida tiene que pagar el alquiler, que es mucho menos que subsidio de alquiler, que eso ahí sí la persona no paga nada, y que se han dispuesto a veces a pedido de la propia Presidencia de la República o de otros actores que no porque no le correspondiera, pero que digamos que quienes inician el trámite y piden que se considere a fulanito para un subsidio de alquiler, a veces fueron otros actores. Y repito, en algún caso la propia Presidencia de la República. Bien. Es decir, que no era nada atípico favorecer o facilitar un trámite a alguien siempre y cuando los servicios sociales del ministerio dictaminaran que la persona cumplía los requisitos para acceder a ese plan. Yo en el primer momento dije, Irene no cometió ningún error porque se ajustó a una normativa existente que la facultaba para hacer lo que hizo. La facultaba para hacer lo que hizo, no cometió ningún tipo de ilegalidad, no fue contra ninguna norma. Lo que esa dice ahí que durante a los 15 años anteriores, en decenas de casos se aplicó la misma norma y se le dio casa o se le permitió acceder al plan, porque no era darle casa, era acceder al plan a decenas de personas. Lo que pasa es que nadie salió a investigar de qué partido era. El problema grave acá fue que la persona adjudicada era de Cabildo. Apareció una que era de Cabildo, pero dos o tres. Guido, no solo era de Cabildo, trabajaba en la mañana, era conocida. Ella en algún momento dijo, yo ni sabía qué partido votaba. No es verdad, sí sabía, era del entorno del riñón. Ella lo que dijo que ella al adjudicar a alguien no miraba a qué partido votaba. No, pero también dijo que ella no sabía a quién votaba. Yo lo que digo, no va al caso, lo que digo es, vayamos a lo ético. ¿No debió haber pasado como cualquier hijo de vecino, como cualquier mujer necesitada, vulnerable, pasar por el filtro del sorteo? Bueno, pero si calificaba y ella tenía la posibilidad de asignarlo y entendió que la persona estaba en un estado de fragilidad tal que podía ser considerada, yo cuando dije yo no lo hubiera resuelto, porque claramente esto posibilitó todo el escándalo que se generó en esos días, que se aprovechó por muchos actores para tirar leña al fuego, para poco menos poner esto como el súper escándalo de esta administración, cuando claramente los escándalos van por otro lado, no van por el lado de la vivienda que entregó o de la otra que le dio a alguien que 10 años antes había trabajado con ella, que ni siquiera era de Cabildo, ¿no? Es decir, se buscaron casos puntuales, casos donde el Estado no perdió un peso, simplemente para generar esa sensación de grave escándalo, cuando
creo yo que los verdaderos escándalos acá fueron y van por otro lado y no por el lado de este par de viviendas que se pueden decir, y que vuelvo a repetir, durante muchos años se aplicó el mismo criterio, solo que nadie investigó de qué partido eran los beneficiarios en los años anteriores. Durante muchos años uno puede decir, lo mejor es que vayan todos a sorteo, pero también está esa potestad del ministro de que en caso de que entendiera que había una fragilidad determinada, pudiera, previa autorización de los servicios sociales del ministerio, que no son cabildantes y que están ahí desde hace 20 años, que son los que dictaminaron, después de 6 meses de estudiar el caso, que la persona era merecedora de esa excepción. Bien. Y podía estar. Pero tanto yo como ella después dijimos, no lo hubiéramos hecho a la luz de todo el escándalo que se armó. No porque creen que haya estado mal, que ella haya obrado mal. No porque pensemos que ella se haya salido de lo que podía hacer. Ok. Retomo el guante de lo que usted de algún modo sugirió, entre palabras. ¿Qué lectura hace del caso Astesiano y el caso Marcet, que claramente han sido dos grandes problemas que ha tenido el gobierno, 2 dolores de cabeza? Yo creo que son 2 casos que tienen su gravedad. El caso Astesiano, yo lo he dicho muchas veces, el presidente se equivocó al designarlo, ya lo he dicho, creo que no adelanta nada que lo siga diciendo, y lo ha dicho creo que hasta el propio presidente que se equivocó. Indudablemente todo lo que vino después, bueno, fue a partir de una mala decisión del presidente. Y el caso Marcet, bueno, creo que todavía estamos en las averiguaciones de ver exactamente qué fue lo que ocurrió, pero claramente está dando mucho para hablar ese tema. Esperemos que se termine de saber bien qué fue lo que pasó para hacer juicios definitivos. Pero yo creo que son casos que realmente han llamado mucho la atención. ¿Cómo se ha sentido Cabildo tras ese casi quiebre, tras la renuncia de Irene Moreira a Vivienda? Le pregunto porque parece que se quedaron, pero bajo protesta. De hecho, han tenido más polémicas recientemente cuando hubo una suerte de amenaza de no votar la rendición de cuentas. El senador Gandini dijo, me imagino que si se van a dejar los ministerios. Usted termina negociando y al final se vota la rendición de cuentas, pero quedan deberes para la otra Cámara. ¿Cómo está hoy Cabildo Abierto en el gobierno? ¿Se sienten cómodos? Siempre han habido fricciones dentro de la coalición. Estamos hablando de 5 partidos con improntas diferentes, con programas diferentes, que por lo menos en el caso de Cabildo Abierto no renuncia a presentar su óptica, su visión para la solución de los problemas de la gente. Yo los invito a todos a revisar las actas de la Sala de Representantes de octubre del año 20, estamos hablando de hace 3 años, cuando Cabildo Abierto se negó a participar de un homenaje al Partido Comunista en sus 100 años, las cosas que dijeron blancos y colorados de Cabildo Abierto. Estaban en sala para homenajear al Partido Comunista y, sin embargo, en vez de hablar del homenajeado, hablaban de Cabildo Abierto que se había negado a entrar a sala. Lo menos que le dijeron es que era lindo, de antidemocrático, bueno, los calificativos que nos pusieron realmente eran muy duros, hostiles, que nosotros tuvimos que hacernos los distraídos, digamos, para no salir a contestar y polemizar en aras de una mejor convivencia intercoalición. 2 meses después, cuando se discute, también en el año 20, la ley forestal, las cosas que dijeron de Cabildo Abierto, blancos y colorados, por esa propuesta de ley forestal. Bueno, con esto ¿qué quiero decir? Que no es de ahora estas fricciones. Estas fricciones fueron a lo largo de todo el periodo, porque claramente Cabildo propone cosas o dice cosas que los demás tal vez lo sienten, pero no se animan a decirlo. Las propuestas de Cabildo han causado molestia. Causó molestia que dijera, ¿por qué vamos a homenajear un partido que nunca renegó de las decenas de millones de muertos que tienen a lo largo y ancho del planeta? Por supuesto, no nuestro partido, pero que partidos a los cuales ellos siempre aplaudieron fueron responsables y nunca renegaron de ellos. ¿Por qué vamos a desistir de presentar el proyecto de ley forestal
que en definitiva lo que pedía era que no se plantaran las mejores tierras del país con eucalipto? ¿Por qué vamos a ocultar nuestra opinión sobre la ideología de género a la que hemos calificado de perversa? ¿Por qué vamos a desconocer que el pasado reciente se está juzgando con hemiplegia, con un solo ojo? ¿Por qué no vamos a insistir con el trabajo nacional como prioridad y no tanta alfombra roja al Maya Oro, sino que hay que defender al micro, pequeño y mediano empresario nacional? Todas esas posturas de Cabildo, y esta de la deuda de ahora, déjemelo ahí, así me la amplía, porque sé que es un tema que le importa mucho a Cabildo Abierto. De hecho, ahora están en plena recolección de firmas. Vamos a la tanda, tras la misma seguimos conversando con el senador Guido Manini Ríos.